La colonización no es solamente un acto de violencia, ese es el que queda más claro, el que resulta más visible, incluso al que es más fácil oponerse, porque si a vos alguien te está apuntando con un arma, está claro que es tu enemigo. Ahora, el problema de la colonización es cuando en realidad se oculta, ¿no? Tras, por ejemplo, políticas culturales, ¿no? Es decir, cuando el otro es convencido que el que lo está oprimiendo hace bien en oprimirlo, ¿no? Bueno, tengo que negar mi lengua de origen y aprender el inglés siendo nigeriano, porque el inglés, ¿qué? ¿Qué tiene el inglés de mejor respecto de la lengua de origen de Nigeria? ¿No? Tengo que aceptar los códigos y las formas de vivir de los ingleses porque se supone que son una civilización superior. Bueno, cuando eso ocurre, podríamos decir que esos pueblos han sido ciertamente colonizados, porque se han hecho propia la ideología del que lo oprime, ¿no? Como si no fuera un opresor, como si no fuera el enemigo, ¿no? Si ustedes me permiten, haciendo un paralelismo, ¿no? Cuando uno se encuentra, deben haberles ocurrido en otra época, pero sobre todo con personas sordas de otra época, que dicen que lo mejor que le puede ocurrir en su educación es oralizarse, uno dirá, compró la ideología del que lo oprime, ¿no? Se convenció de que eso es mejor cuando en realidad no lo es. ¿Se entiende? Entonces el proceso de colonización, ocupación, se produce a escala mundial de los imperios hacia las colonias y a nivel de las naciones, ¿no? Del Estado, de la clase dominante, hacia los grupos, hacia las minorías, que como dijimos hoy, incluye a mujeres, trabajadores, personas sordas, pueblos originarios, ¿no? Es decir, diferentes minorías, depende de la nación de la que se trate, obviamente. Y una de las políticas, ¿no? De las ideologías que sostienen la opresión es el racismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la convicción, con argumentos otra vez científicos, ¿no? Porque les cuento, digamos, en el siglo XVI, ¿no? Cuando los españoles y los portugueses ocupan América, ¿no? Con la conquista de América, ellos discutían en esa época si los indígenas americanos eran pecadores o no lo eran. ¿Y por qué era muy importante esto? Porque si eran pecadores, el uso de la violencia estaba autorizado. ¿Por qué? Porque era un pueblo pecador. Entonces se podía usar la violencia. El grupo más piola de la iglesia decía, no son pecadores, porque no conocen a Dios. Por lo tanto, lo que hay que hacer es evangelizarlos. Y si luego que los evangelizamos osan rebelarse, ahí sí, porque ya serían pecadores, ¿no? Es decir, que los argumentos que se utilizaban para el racismo eran argumentos religiosos, teológicos, ¿no? Decían, por ejemplo, que los negros, mientras más oscura la piel, más lejos de Dios. Esto no lo estoy inventando yo, lo decía un señor de la iglesia, que se llamó Sepúlveda. Muy importante porque era la mano derecha del Papa en ese momento. Ahora, en el siglo XIX no se sigue diciendo lo mismo. No se dice que hay que ocupar África porque los negros son pecadores. Lo que dicen es una cosa diferente, pero llegando a la misma conclusión, que es que hay que ocupar África y hay que ocupar el sudeste asiático porque está habitado por razas inferiores, biológicamente inferiores. Es decir, que ahora los argumentos que se usan son ya no religiosos, sino científicos. ¿Qué sé yo? Ya voy a poner el mismo ejemplo y voy a mostrarle a ustedes cómo algunas políticas continúan, lo que cambiaron son los argumentos. Pero las políticas son las mismas. Esto ocurre con el racismo, ¿no? El racismo, entonces, fue una teoría que pretendía tener bases científicas, a partir de la cual, entre comillas, se demostraba que había razas inferiores y razas superiores. Como podrán ustedes imaginarse, las razas superiores son todas blanquitas, ¿no?
Mientras más ario, más rubio, mejor. Bueno, ahora sí, por eso decía yo que sobre esos argumentos de orden científico se construye también otra idea que el Estado va a hacer propio, que es la idea de normalidad, ¿no? Habría sujetos normales y sujetos anormales. Ahora, el origen de la palabra normalidad tiene un origen, demográfico. Es decir, quién es normal y quién no es normal es una cuestión estadística, ¿no? Si uno está dentro de la regla, ¿no? Si el 90% de las personas miden 1,70, son morochas, no sé, calzan 37, ¿no? Bueno, eso sería lo normal, porque es la norma. Y todo aquello que se corra de esa estadística dominante sería anormal. Ese es el origen de la idea de normalidad. Ahora, en este periodo va a cambiar, ¿no? Por eso las estadísticas de los estados son tan importantes. Porque aunque en la práctica la idea de normalidad venga del número, ¿no? Es decir, si vos estás con las mayorías, con las tendencias mayoritarias, serías normal, y si no, no lo sos, cualquier sujeto diferente ya no es normal desde este criterio. También ahí se empezó a construir lo que se suponía que era normal o anormal desde el punto de vista, ahora otra vez, científico, pero no matemático o estadístico, donde en función de los resultados se decía, digamos, ¿no? Rasgos físicos, actitudes, conductas, etcétera, ¿no? Pretender encontrar una explicación científica para determinados comportamientos, ¿no? Entonces, si vos constituías parte de una minoría, ¿no? Porque estadísticamente hablando, ya no bastaba decir que eso era lo que te definía como anormal, que sea solamente el 1% de la población, sino que además, ¿no? Dado tus rasgos físicos, debería haber una causa biológica para tu anormalidad, ¿no? Entonces se medicaliza, ¿no? Biologiza la idea de lo que es normal y lo que no es normal, ¿no? Es todo un clima de época, ¿no? El ejemplo que viene después tiene fundamentalmente que ver con con los criminales, por ejemplo. El personaje que está citado ahí se llamó Lombroso, un especialista en crimen italiano. Todos esos sujetos marginales, ¿no? Que terminan en la prisión, no son criminales porque tuvieron mala suerte en la vida, ¿no? Porque tienen otra serie de valores y decidieron, entre comillas, actuar mal, no porque su biología los determina. No había voluntad, ¿no? Su biología los determina. Si medimos la cabeza, si medimos la distancia entre la nariz, por ejemplo, la distancia de la frente, si medimos la forma de la cara, veremos que todos los criminales, un absurdo total, ¿no? Tienen determinados rasgos. Y depende de los rasgos, las tipologías criminales, ¿no? Un asesino, un ladrón, ¿no? Es decir, se pretendió, ¿no? Determinar biológicamente qué persona, en este caso, era normal y cuál estaba condenada por su biología para delinquir. Poca cosa se podía hacer con ese argumento, ¿no? Porque si vos estás determinado por tu biología para delinquir, no hay modo de que vos puedas transformarte, cambiar, ¿no? Y volverte un sujeto más que convive en paz con el resto de la sociedad, ¿no? Es decir, fíjense cómo todo esto ocurre en la misma época. Por lo tanto, no debería llamarnos la atención el modo como es percibida la comunidad sorda, en particular cada una de las personas sordas, en la medida que, de acuerdo a este criterio, no respondería a la norma, ¿no? Porque son fundamentalmente una minoría, estadísticamente hablando, y además, con el empeño de que, pensar en términos de falta, no escuchan, y entonces eso lo saca, ¿no? de esa constitución de la normalidad en la que, como decíamos hoy, tenés que tener no solamente determinados rasgos físicos, sino también culturales, ¿no? Como dijimos hoy, ser blanco, ¿no? Ser oyente, ¿no? Ser varón, porque
pasemos a la diapositiva siguiente, cuando vemos el argumento contra las mujeres también es biológico. Las mujeres son inferiores biológicamente hablando, o si ustedes quieren, diferentes. Las mujeres han nacido para ser madres, para cuidar a sus hijos, ¿no? Para procrear. Son sujetos, decían ellos, ¿no? Fundamentalmente intuitivos, no racionales. ¿No han escuchado ustedes? Las mujeres son intuitivas. Hoy todavía se repite esa barbaridad. Bueno, están determinadas por su naturaleza. Si una mujer no quiere tener hijos, es una especie de perversión, de anormalidad. ¿Cómo puede ser? Si su biología la determina su condición de madre, ¿no? Y no hay nada que pueda transformar esto, básicamente porque es la biología. Otra vez, como ocurría con el racismo, si para el siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII, las mujeres eran consideradas culturalmente inferiores, era de acuerdo a criterios de orden religioso, ¿no? ¿Saben que decía los obispos de la Iglesia en el siglo XIII, cuando se aprobó el matrimonio como sacramento, ¿no? El matrimonio cristiano? Decían que las mujeres debían casarse porque las mujeres eran sujetos débiles, fáciles de ser tentados por los demonios, ¿no? Entonces una mujer que estuviera sola es una mujer sospechosa, una mujer que seguramente buscaría alianzas con los demonios, ¿no? Si una mujer estaba sola, tenía que ir al convento. Ninguna mujer podía estar sola, siempre necesitaba del cuidado de un hombre, ¿no? Es decir, que el argumento de su inferioridad era de orden religioso. En el siglo XIX no dirán que la mujer tiene que casarse y ser madre porque si no la van a tentar los demonios. Ya no decían eso, sino que van a decir que tiene que casarse y ser madre porque ella ha nacido para eso, porque básicamente su naturaleza la determina ser madre, y porque el papel en la esfera pública de gobernar, administrar propiedades, etcétera, es un papel destinado a los hombres, que son más racionales, ¿no? Más habituados al cálculo, que las mujeres, que son más sensibles y más intuitivas. Bueno, eso, o sea, el modo de percibir a la mujer, ¿no? Es el mismo, solo que los argumentos que se usan para ponerla en ese lugar de subalternidad cambian, ¿no? Digamos, eso es lo que nosotros observamos, que usamos como recurso para pensar con ustedes, ¿no? Cómo estas políticas dirigidas a la comunidad sorda están enmarcadas en una serie de políticas en donde solo una minoría, ¿no? Efectivamente logra legitimarse como la raza perfecta, dentro de los criterios de normalidad, el género destinado a gobernar, los varones, ¿no? ¿Sí? Todos aquellos que se corran de esa minoría, digamos, es decir, que no sean, como decía la compañera, varones, blancos, heterosexuales, patrones, ¿qué más decíamos? Oyentes, ¿no? Formarían parte de algún grupo minorizado, en mayor o menor medida, ¿no es cierto? ¿No? Mientras más cualidades de estas minorías uno reúna, mayor será la opresión. Es decir, si uno es trabajador, mujer, sorda, sufrirá una serie de opresiones que tienen que ver con su condición de género, con su condición de clase, trabajador, y con su condición de sordo. ¿Está? La idea es ver cómo esto, digamos, impacta en el escenario después argentino, porque no ocurre en todos los países, pero en particular en la Argentina, la consolidación del Estado-Nación y el desarrollo de políticas educativas asociadas a la consolidación de ese Estado se produce contemporáneamente. Es decir, el Congreso de Milán es en 1880 y el Congreso Pedagógico Argentino es en 1884, momento en el que se va a discutir no solamente el tema de la educación pública en la Argentina, sino la educación de las personas sordas. Y van a ver ustedes cómo, tal cual, se trasladan las políticas del Congreso de Milán acá, ¿no? Es decir, por un lado va a haber una fuerte preocupación sobre la educación de las personas sordas y va a haber una política de Estado, ¿no?
que se va a ocupar del asunto, pero por otro lado se va ¿cómo se dice?, a adecuar todo el sistema a las políticas del oralismo puro. Y ahí empieza la historia. Una historia que tuvo décadas, ¿no? Porque el oralismo puro en la Argentina fue aceptado sin críticas. Digo, no ocurrió en todos lados. Ustedes, quizá alguno de ustedes sabe, pero por ejemplo, la experiencia norteamericana o en Estados Unidos es diferente, ¿no? Allí hay tempranamente escuelas que incorporan la lengua de señas y que no la van a dejar de lado nunca, ¿no? O la existencia hoy de la única, no sé si hay otra universidad para sordos en el mundo. Estoy preguntando a Juan. No, una universidad para sordos que tiene todas las carreras que están en Estados Unidos. Es decir, en algunos lugares esto no ocurrió. Lamentablemente en la Argentina sí ocurrió. Acá hicimos propio el oralismo puro, hasta, y ustedes saben que hay muchas escuelas que siguen usando el sistema oralista, pero hasta hace, no sé, 10, 12 años me consta, pero solamente del oralismo, ¿no? Mismo lo que contamos ayer, que en algunos países que fueron al Congreso de Milán, Estados Unidos, que participó, el padre, que tenía un hijo sordo, el padre que su nombre es Gallaudet y su seña personal era esta, él que es oyente, pero su hijo era sordo. Y Gallaudet fue al Congreso de Milán, estuvo presente, le asistió, junto con Laurent Clerc, que esta es su seña personal. Él, Laurent Clerc, es famoso porque es un profesional, es un profesor que enseñó en la escuela francesa de París anteriormente. Gallaudet se encontró ahí con Clerc, se saludaron, se conocieron. En el mismo momento que pasaba eso ahí en el Congreso de Milán, que estaban reunidos, Gallaudet, junto con Clerc, no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en el Congreso de Milán. Ellos estuvieron en contra de lo que ahí se hablaba. Se sentían, como, de cierta manera, ofendidos, ¿no? Porque no, por los votos, que había una gran mayoría, Estados Unidos, Gallaudet y Clerc votaron en contra. No, dijeron que no a eso y se fueron. Y ellos estuvieron pensando y decidieron volver a Estados Unidos, fueron en barcos y allá crearon en Estados Unidos una escuela. Pero anteriormente, Gallaudet no creó una universidad, era una escuela lo que primeramente se hizo ahí. Y esa escuela, bueno, fue avanzando y fue cambiando, era un colegio, digamos, un colegio superior, y ahora es una universidad más grande y fue aumentando esto, porque anteriormente se creó un proyecto para poder ampliar, porque antes era muy chico, digamos, este proyecto, y se fue creando hasta así la universidad. Después en 1880, en ese periodo, lo que sucedió mundialmente es que se fue retomando algunas cosas del Congreso de Milán sobre el oralismo y dejar el lado de la lengua de señas. Pero lo único que prevaleció fue Estados Unidos, que él continúa hasta hoy con la lengua de señas. Por ejemplo, ¿cómo decir? Fue como un modelo, una resistencia, ¿no? de no colonizarse. Entonces ellos resistieron para poder continuar con la lengua de señas en Estados Unidos. O sea, eso está muy bien en Estados Unidos que haya sucedido eso, porque ellos cuidaron la lengua de señas hasta hoy, para poder cuidarla. No cambiaron el modelo oralista. Si bien hay grupos pequeños que están con el modelo oralista, la gran mayoría sigue con la educación en lengua de señas. Pero acá, en Argentina, ¿cómo fue el proceso? Ella decía 1884. Acá en 1884 fue el primer congreso acá de educación. Y que se discutió ahí quién era presidente durante ese periodo. Yo siempre me confundo, Roca o Rosas. Siempre Roca. Yo siempre me confundo entre ellos, Roca y Rosas, es un tema mío. Bueno, Roca era presidente y durante su mandato, ¿a quién le da el ministerio? A Terry. Terry, ¿saben quién es? Terry es el hijo de Terry es el fundador de ASAM. Y Terry padre era un ministro muy famoso porque era una familia muy adinerada que se van a vivir a Chile y vienen acá porque
se ponen de acuerdo para que ellos presenten un proyecto y se hagan cargo de la educación de las personas sordas a partir de ese congreso. ¿Por qué? Porque hasta ese momento habían cada vez más sordos, pero no habían escuelas, faltaba resolver el tema de la educación. Entonces deciden crear este congreso para poder crear escuelas porque no sabían cómo llevar a cabo esta educación. Toman el modelo de las resoluciones del Congreso de Milán, ¿no? Esta metodología oralista que en todas sus resoluciones, artículos, prohíbe la lengua de señas, marca el método oralista porque tiene que decirse la voz de Dios, pero necesitaban a alguien que pueda hacerse cargo de cómo iba a ser esta educación, cómo se iba a implementar esta educación. Por eso le dan el ministerio a Terry. En este periodo, un poco antes de 1884-1887, un poquito antes, un tiempo antes, había habido un médico, que tenía un hijo sordo y que quiso crear una escuela y que fracasó. ¿Por qué? Porque el Estado no lo apoyó. Entonces esta escuela fracasó. Y tiempo después pasa esto. Bueno, yo creo... No hay, la verdad, registros escritos acerca de este análisis, ¿no? Pero yo por lo que he podido leer y he podido entender, me parece que este médico no era rico, no era pobre tampoco, era una persona humilde, normal. En cambio, Terry era una persona muy famosa, de una familia muy adinerada, intelectual. Entonces el gobierno sí apoyó el proyecto de Terry y no, en cambio, el proyecto de escuela del médico. porque la verdad que esto sucedió antes, ¿no? Sucedió antes, pero fracasó y no hay ningún registro de por qué. ¿Por qué? Tiene razón Kant. Lo que pasa es que el periodo anterior a 1880 y a ese congreso pedagógico del que estamos hablando, el Estado argentino todavía no existía como un Estado consolidado. Entonces había iniciativas respecto de la educación y de la educación pública en general, pero no eran una política de Estado, eran iniciativas de algunas regiones, algunas provincias más que otras. Por ejemplo, la mía, la provincia de Entre Ríos, tiene tempranamente una preocupación por la educación. Pero hasta 1880 y sobre todo hasta el Congreso Pedagógico de 1880, no podemos decir que la Argentina como país haya tenido, ¿no?, una política respecto de la educación pública, es decir, la educación sostenida por el Estado. Entonces, Terry, que tuvo la función de delegados para discutir sobre la educación de las personas sordas, digamos, también, además de ser un hombre con poder, riqueza, como dijo Juan, era así, ¿no? Y un funcionario del gobierno de Roca, además de eso, discute la centralidad, la importancia de la educación de las personas sordas en un momento en donde la Argentina, con su Estado, están preparados, ocupados e interesados en discutir sobre educación a escala nacional, digamos. Por eso es ese momento, ¿no? Las iniciativas anteriores, es como dice Juan, empezaban, se moría la persona que la sostenía y se terminaban. Porque no debe haber habido escuelas para chicos sordos, pero por ahí duraban 10, 20 años y la iniciativa se terminaba disolviendo porque no había un Estado que pudiera sostenerla, ¿no? Solo a modo de colaboración, perdón, Juan, me interrumpió. Es como el poder que tenía quien fundaba la escuela, las personas, si no tenían el Estado, el Estado, digamos, controlaba y manejaba todo eso. Pues este hombre, este padre que fundó esa escuela, solo creó esa escuela, fundó y fracasó eso, porque no tenía apoyo del Estado. Entonces eso fracasó, obviamente. Entonces nosotros podemos pensar, bueno, es un médico, eso es una pavada, no importa, y se terminó y ya. Pero Terry, ¿por qué, digamos, triunfó lo de Terry? Porque era famoso, porque antes
plenipotenciario, un ministro que era un ministro poderoso, era un líder, este ministro era alguien muy importante, y el médico era alguien, digamos, que no estaba muy visible, pero la familia de Terry sí. Entonces, si comparamos anteriormente este médico, que era alguien cualquiera, por decirlo de alguna manera, pero este Terry no, porque su papá era famoso, venía de una familia, digamos. Ustedes conocían a Roca, que este presidente que tenía mucho poder en Argentina, en muchos campos y ocupó muchos territorios. En cambio, este médico, nada, no tenía tanta influencia. Entonces su escuela obviamente fracasó. También Terry, su familia, era de una familia adinerada, venían de Chile. Roca lo mandó, digamos, a trabajar, ustedes saben, como que el gobierno es así, lo manda de embajadores y de representantes a otros países. Entonces ellos se mudan con las familias a trabajar a estos otros países y después vienen de nuevo. Y Terry, él tenía 3 hijos, y sus 3 hijos eran sordos. ¿Sabían esto? ¿Sus 3 hijos sordos? Sí. Tenía 3 hijos. Antonio, que él fue el fundador de ASAM. Antonio, alguien famoso porque, bueno, él era pintor, conocían, era pintor, mundialmente, a nivel mundial, él pintaba. Segundo, ¿quién era? Era mujer, era la hermana, tenía 2 hermanas mujeres. Y ahí descubrieron, pero igualmente se continuaba la opresión, porque se mantenían en el oscurantismo en la casa, tejiendo y demás. En cambio el hombre era quien salía a la luz y era el más famoso, pero sí eran los 3 sordos. Pero bueno, el más protagonista en todo esto era Terry, y las 2 hermanas no. ¿Por qué? Porque bueno, por su condición de mujer. Y hace poco nosotros en el equipo de trabajo estábamos investigando y descubrimos, igual que tenía 2 hermanas mujeres, pero que también pintaban y eran famosas. No es que simplemente se quedaban en su casa costurando, pero lo que se mostraba en los cuadros no se guardaban, simplemente los cuadros de Terry eran los que se mostraban, ¿no? Y los de las mujeres no. Es interesante esto porque, bueno, ayer con ella, hace 2 semanas, 3 semanas, un mes más o menos, yo fui a Jujuy, a la ciudad de Tilcara, la ciudad de Tilcara, y ahí, y a mí me encanta, digamos, y fui ahí, porque ahí, aparte del trabajo, fui porque porque me encanta también Salta, Jujuy, por las comidas, la cultura, la raza, la diversidad cultural que hay, la verdad, los paisajes, me encanta, es lejos y yo voy, pero igual, me gusta porque me siento feliz y me gusta ir para allá. Y fui también para filmar sobre Terry, porque en el proyecto de trabajo que tenemos nosotros está este tema. Y ahí hay una casa, está la casa de Terry que está allá, y continúa hasta hoy. Y lo hicieron como museo a eso. Y hay un museo porque los sordos, no para sordos, digamos, simplemente, sino porque Terry era pintor. Y no se dice, no se divulga que era sordo. Simplemente Terry el pintor, se conoce a Terry como el pintor. Esa cualidad de él. En ese museo, en esa casa, ahí uno entra, va caminando y ahí tenés otro piso arriba, donde están todos los trabajos de pintura, el atelier donde él trabajaba ahí. Están todas sus muestras, sus cuadros, y ahí abajo también tenés cuadros, están todos expuestos ahí, y hay una sala donde yo anteriormente fui 3 veces he ido ya a esa otra sala. Primera, solo la tercera vez. Y en la primera y segunda vez que fui no habían cuadros de las hermanas, y ahora hay cuadros de las hermanas. Antes los guardaban y ahora los exponen. Pero los cuadros de las hermanas, 2 nada más. Terry está lleno de cuadros de Terry, pero de la hermana 2 nada más. Simplemente 2. ¿Pintaron 2 o los demás están guardados? No sabemos, ¿no? Eso es una gran incógnita, pero es interesante igual. Pero como Terry era famoso y las hermanas, bueno, más o menos, disimulamos y ponemos simplemente 2. Pero ¿es de verdad que pintaron simplemente 2 cuadros? O yo le pregunté al director que estaba a cargo de eso, a quien nos guiaba, yo le pregunté, 2 cuadros nada más pintaron, y él decía, me parece que no hay más, hemos buscado, pero no se sabe. Y el director no sabía tampoco lo que pasaba anteriormente en las familias, si los guardaron o los tiraron a la basura, o los rompían, o qué hacían, no se sabe.
Pero igual nosotros estamos buscando, en nuestro grupo de trabajo, nosotros conocemos, bueno, hemos a otras conferencias, de sordos que hay en otros lugares, hay en Salta también, y queremos ver, recabar la historia de Terry, ¿no? Porque ahí en ese lugar hemos podido encontrar, digamos, varios datos sobre las hermanas de ellos. Hemos tratado de recabar datos sobre las hermanas también. Claro, cuando yo fui hace 3 semanas otra vez junto con Hugo, fuimos en auto a Salta, fuimos a buscar, fuimos los dos en el auto, fuimos a Jujuy. Y porque obviamente trabajamos juntos y fuimos para filmar la historia de Terry. Como que teníamos como objetivo obviamente ver qué pasó también ahí, ¿no? En 1880, cuando se creó esta primera escuela también. Y de los años hasta hoy, cómo fue que fue progresando y el trayecto, no solamente qué pasó con la lengua de señas argentina, sino también lo que se relaciona con lo que anteriormente explicábamos. Queremos encontrar estos hilos conductores. Y Hugo me dijo, vení Juan, mirá lo que hemos encontrado más información sobre las hermanas. Bueno, a ver, dame porque me interesa esto. Y la verdad que fue interesante. En 1884, ahí algunos años antes, Terry, cuando nació, eran 3 hermanos de ellos, pero no tenían escuelas ellos, obviamente. Entonces fueron en barco hasta Francia, donde ahí estudiaron en la escuela de Francia, porque acá no había educación anteriormente, no había nada. Pero Terry y su padre, pensaba y se preocupaba cómo acá en Argentina va a seguir educándose si no hay nada, falta, no hay registros de nada. Entonces, lo único que había como antecedente era el Congreso de Milán de 1880 y que ellos retomaron eso y lo trajeron hasta acá. Entonces dijeron, qué bien, pero no era el modelo oralista, pero era lo que había, entonces lo aceptaban de igual manera. Y en paralelo a esto, Terry y su padre, que tenían ese trabajo ahí, y allá en Francia estudiaban, digamos, ellos. Y el padre de Terry acá paralelo preocupándose en este sentido. Y su hijo, bueno, fue creciendo, desarrollándose, viajó, estuvo en otros lugares, Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, diferentes países. Y porque le encantaba estudiar pintura. Es un famoso pintor. Y Hugo me decía que se encontró una historia, una explicación sobre Terry, que siempre viajaba con sus hermanas a estos lugares. Pero, ¿quién era el que figuraba? Terry. Las hermanas estaban atrás, digamos, quienes lo seguían. ¿Por qué? O era mujer. ¿No? Y ahí se sigue con esta presión fuerte, esta gran presión que está marcada, esta discriminación. Era una discriminación, ellos no lo podían categorizar como discriminación, no había una categoría para eso, porque no había una razón, porque se decía que bueno, como era mujer no podían pensar, no tenían una razón, por más que hayan sido adineradas. Pero como tenían mentalmente había una opresión hacia ellos. Después cuando volvieron, ahí se fundó y se creó la escuela acá en 1887. Terry propone, el padre de Terry propone, ¿no?, la aprobación y la fundación de la escuela. Y cuando se funda en 1887, 1888, se funda la escuela. Anteriormente tenía un nombre que decía Instituto Nacional de Niños Sordos Mudos. Antes se llamaba así, ese era el nombre que tenía la escuela. Ahora, ¿cómo se llama? Airolo. ¿Ustedes conocen? ¿Algunos lo conocen? Solamente de hombres. Una escuela de hombres. Las mujeres, ¿qué pasaba con las mujeres? Entonces se hizo algo aparte para las mujeres. El más grande, la escuela de hombres, era el Airolo, y más chiquito para las mujeres, un aula para mujeres había, donde ahí jugaban y demás, pero los hombres leían, escribían, tenían acceso a la información también, hacían otras actividades diversas, pero las mujeres solamente cosían en ese aula. Y también
Se les enseñaba cocinas, se les enseñaba a pensar en su futuro, a proyectarse como madres, a desarrollarse, crecer, casarse, ser mamá y religiosas en la Iglesia Católica. Y Hugo, digamos, fue como encontrando y recabando todos estos datos, esta información sobre las mujeres, sobre las dos hermanas de Terry también, que podemos hacer esta relación, que iban a esta otra aula, donde se les enseñaba reducidamente a ellas, mientras que Terry podía viajar, ver el mundo, hacer sus muestras de los cuadros, y las dos hermanas ahí, en la escuela, enseñándoles, porque y las dos hermanas no viajaban, porque no, eso es interesante, ¿no? ¿Por qué no las dos hermanas de igual manera no viajaban? Entonces se fue sacando y recabando profundamente estos datos y la verdad que hay demasiada opresión hacia las mujeres. Mucha opresión, una opresión muy fuerte. Sus dos hermanas también eran adineradas, no eran pobres, no era una familia, digamos, de negros, como haya explicado que se discriminaba a los negros que estaban en inferioridad, si eran gordas, no, eran mujeres refinadas, lindas, encajaban culturalmente con lo que se creía que estaba bien, pero se los oprimía de igual manera por ser mujer. Y Terry viajaba en el mundo, después cuando volvió se contactó con su papá y estuvieron en acuerdo para afrontar la idea del airolo. Antes no había una escuela de airolo, simplemente se decía la escuela de sordos niños, sordos mudos. Y las mujeres estaban aparte. Se les enseñaba de modo oralista, digamos. ¿Y quién era el responsable de enseñar? El director era el mismo, una persona italiana, un cura italiano, ¿por qué? El mismo que acá en Latinoamérica, con la inmigración, o sea que vinieron muchas personas de España, personas de Italia, personas de Europa, porque en Europa había muchísima hambre, entonces acá en Argentina, como había muchísimos campos, mucho trabajo, entonces este hombre, o sea, vino esta persona también a enseñar acá. Y enseñaba en las clases oralistas, en sus aulas era oralista, en español. Pero afuera, en los recreos, por ejemplo, antes eran escuelas albergues, digamos, eran pupilos, donde la gente dormía en las escuelas también. Entonces, en toda la Argentina no había lo mismo. Simplemente el airolo tenía esta modalidad de pupilo ahí. Entonces venían acá en la ciudad. Ahí, bla. Punto, perdón, ¿está todo bien? Avisando cualquier cosa así. Yo me voy acordando de demasiadas cosas. Cuando fueron ahí, los sordos, las personas sordas que estaban ahí, era como una... eso era como representaba una escuela, se comunicaban como en lengua de señas. En esa escuela igual se comunicaban en lengua de señas. Adentro, en la clase era oralista, pero afuera, cuando dormían, cuando en la calle, cuando en las habitaciones y demás, era en lengua de señas. Balestra, que era el cura, él sabía señas de allá de Italia. Las señas que él tenía era de Italia. Lo mismo que ella contaba sobre la colonización y que él, digamos, impuso su lengua, la lengua de señas italiana era la que él enseñaba. Por ejemplo, acá el alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H. Acá, en Argentina, ese alfabeto es el mismo que anteriormente, en 1887, es el mismo hasta hoy. Hubieron algunas modificaciones, pero por ejemplo, yo me acuerdo, yo era chiquitito, antes, la S, ¿cómo se decía la S? S, esta era la seña para S. Antes era S, y se modificó a S. Así, ¿por qué? Porque la lengua, digamos, va modificándose, es natural, la lengua hablada también va sufriendo cambios. Y antes cuando yo decía S, cuando yo era chiquito decía S. Y continuó hasta hoy, digamos, estas modificaciones. Y mundialmente también hay cambios. Y Argentina, hasta hoy, yo me siento orgulloso, digamos, yo personalmente tengo, que la comunidad sorda argentina también, pero siento este orgullo de poder haber cuidado la lengua de señas y que no haya sufrido tantas grandes modificaciones, porque resistimos a la colonización. Anteriormente yo, cuando tenía 17, 18 años en esa etapa, yo era joven, era terrible, era bastante provocativo. Alberto, el ASAP,
él, Alberto, él era una persona sorda que viajó a Estados Unidos, allá en Gallaudet, que él fue allá. Y cuando volvió, él, digamos, como que transfirió el alfabeto de Estados Unidos. Y él decía, acá te tenés que tocar la cara, hacer punto de apoyo con la cara, y dijo, no, sos feo. Y yo me acuerdo que yo me enfrenté con él, y yo le dije, no, acá no. Salí con esas ideas de Estados Unidos, no. Nosotros tuvimos, la verdad, un gran enfrentamiento. Yo tenía 17 años, más o menos 18, y él 50, 60, era un hombre adulto. Y yo me rebelé contra él. Yo le dije que no. Porque en esa época no... ¿Por qué? Porque yo había emocionalmente, para poder cuidar y prevalecer esto. Y ahora yo pude entender, digamos, que yo me resistí a esa presión. Yo me resistí a esta opresión de que ellos nos colonizaran con la lengua de señas de Estados Unidos. Y eso es interesante porque la historia que pasó ahí mundialmente, también lo relacionamos con la historia de la lengua de señas, lo que pasó con los sordos mundialmente. Yo tengo muchos compañeros de trabajo donde me relaciono mundialmente con mucha gente también. Y muchas personas sordas de hoy, en 2017, hoy, sienten como, dice, qué lástima que anteriormente, por ejemplo, en Chile ellos tienen el alfabeto también, tenían puntos de apoyo en la cara y era simplemente de esta manera. ¿Por qué? Porque Estados Unidos los colonizó lingüísticamente y ellos aceptaron esa colonización y dijeron, sí, está bien eso. Y ustedes dicen, qué suerte ustedes en Argentina que pudieron prevalecer con esto. Y yo la verdad que me da un gran orgullo haber cuidado la lengua de señas, haber cuidado nuestro alfabeto. Italia, en 1887, ellos nos dieron esta lengua y ellos fueron cambiando 5 veces. 5 veces han cambiado su alfabeto. No es que copiaron los Estados Unidos, sino que iban cambiando, se iban modificando y ahora quieren volver a la antigua forma que tenían antes. La verdad que lo siento, porque eso ya pasó. En Italia ellos ven y dicen, esa era mi lengua. Ven a Argentina y dicen, esa era mi lengua. Sí, si ustedes nos dieron esta lengua. Los italianos nos dieron. Nosotros estamos agradecidos a Italia que nos dio esta lengua. Y ellos cambiaron 5 veces, la verdad. ¿Y por qué? No sé. Ellos obedecían estas colonizaciones lingüísticas. Y nosotros resistimos. Yo me opuse también. Yo anteriormente, digamos, me opuse a esas modificaciones italianas de Estados Unidos. Porque Latinoamérica, todos tienen un alfabeto igual a Estados Unidos. El único que prevalece es Argentina. Nosotros estamos terribles acá en Argentina, nos oponemos de gran manera. También el deletreo de los números, cómo decir los números, es el más difícil del mundo, en nosotros, el de acá en la Argentina. Todos los otros dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y demás. Nosotros nos tocamos la cara, tenemos puntos de articulación con la cara. Igual que en el alfabeto tenemos puntos de articulación con la cara. Y los oyentes dicen que es difícil y tienen que practicar. Y los sordos, nosotros es algo automático, lo tenemos a costumbre. Porque forma parte de nuestra historia. Ya viene, digamos, con nosotros esto. Gracias a que en 1887 hasta hoy, digamos, ha prevalecido, no nos dejamos colonizar lingüísticamente, sino que continuamos. Otras colonizaciones sí tenemos, obviamente ustedes saben, por ejemplo, acá en Argentina, culturalmente, nuestra costumbre, más que nada acá en la Patagonia, es diferente, digamos, es Argentina norte y sur, por ejemplo, en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, hay más colonización italiana, española, o en la Patagonia hay más de Inglaterra, Alemania, ¿no? Se van notando esas diferenciaciones con las provincias del norte y del sur. En España como que colonizó más provincias del norte, pero igualmente hay algo que nos aúna, ¿no? Pero la lengua ha prevalecido hasta hoy. Volviendo un poco a la escuela de Terry, ahí cuando en esa escuela, en ese Instituto Nacional de Niños Sordomudos, que se hizo esa sala para mujeres,
el gobierno apoyó y apoyó que, digamos, haya esta sala para mujeres y que no se integraran hombres y mujeres, porque eso era algo religioso, era peligroso que hombres y mujeres se relacionaran, digamos, era feo. Entonces debatieron y en 1889-87 se presentó un proyecto de ley para, en 1898, para crear el Instituto Nacional de Niñas Sordas, Sordomudas. Un instituto aparte para niñas. 98, en Mañasco. Es interesante, en la escuela de varones, el Airolo, donde había un cura italiano, un hombre italiano que enseñaba ahí, y en la escuela de mujeres, ¿quién? No era un cura, no podía ir un cura a enseñarle a las mujeres, un cura hombre a enseñarle a las mujeres, no. Entonces, ¿quién fue la responsable? ¿Una persona italiana, mujer? No. Sino Purísima, una mujer, Purísima esta es su seña, que era una mujer italiana, de España, perdón, que ella le enseñaba a los niños sordos. Era una monja, una mujer, que Argentina la trajo de España a la escuela para que le enseñara a ella a las mujeres. Y es interesante eso, porque ahí en la escuela de donde estaban los sordos, los niños sordos, y estaban las mujeres sordas, había 3 cuadras de distancia cada escuela y no se encontraban. ¿Por qué? Porque el gobierno no quería, digamos, mostrarle que había una escuela de mujeres. No quería difundirlo y no quería difundirle a las mujeres que había una escuela de hombres porque no quería que se relacionaran, porque eso estaba prohibido, estaba mal visto, de la integración, no se podía integrar, había que separarlo. Hombres por un lado y mujeres por el otro. Antes, cuando yo le contaba, ¿se acuerdan de Vélez Arfi, el que le escribió la Constitución? Ahí se decía que los sordos no se podían casar. Estaba prohibido casarse entre ellos. ¿Por qué? A ver, ¿alguien sabe que me quiera contar? Sí, porque había miedo. Si se casaban, se continuaban haciendo sordos y había un miedo y eso era mentira. O sea, mundialmente el 95% de los sordos tienen padres oyentes. El 5% tiene padres sordos. Es escaso. Con sordos, cuando tienen un hijo, casi siempre nace oyente, muy pocas veces nace sordo. Por ejemplo, mi mamá es sorda. Pero, ¿quién tiene una familia completa sorda? A ver que pueda levantar la mano. ¿No? Me siento mal ahí. Que tenga mamá y papá sordos, completo. Él tiene, mirá, pero son pocos, yo, vos, él, pero la mayoría tiene mamá y papá oyente. Y la iglesia dice eso, no, eso es feo que se casen, no. Todavía hasta hoy continúa, prevalece esa idea hasta hoy, ¿no? Eso está implícito. Si se casa sordo con sordo, siempre va a tener que nacer un hijo sordo. No siempre es así, pero eso, bueno, es una impronta en nuestra mente. Entonces, cuando se separaron, estaban estas 2 escuelas y no se encontraban la escuela de hombres y de mujeres. Y eso fue avanzando, la escuela fue avanzando, la escuela de hombres, el Airolo, fueron sufriendo estas avances, un aporte italiano, un aporte argentino, y también las mujeres, fue creciendo esa escuela, también la de mujeres. Y Terry, digamos, él viajaba por el mundo, ya cuando venía ya era un hombre adulto, digamos. Y los sordos, cuando ya eran grandes, terminaban la escuela, después se encontraban, pero quedaban solos porque ¿qué hacían después una vez que se egresaban de la escuela? En Europa había asociaciones de sordos, se habían creado bastantes asociaciones de sordos. Entonces Terry, que era sordo, él fundó la asociación acá, ASAM, Asociación de Sordos Mudos de Ayuda Mutua, ahí en Buenos Aires. Él fundó en 1912 y él fundó esta asociación ¿con qué objetivo? ¿Para qué?
una asociación linda, digamos, para mostrarla simplemente, porque lo mismo que Laura contaba de la Revolución Francesa en 1789, ¿sí? Hubo un gran movimiento social donde las personas empezaron a luchar por sus derechos, y ahí se fueron creando y fueron surgiendo. Los sordos también, digamos, luchaban por sus derechos, no era que no fue casualidad, sino que Terry fue retomando cosas de varios lugares y él decidió fundar esta asociación. ¿Con qué objetivo? Es interesante también, paralelo a esto, ¿no? Con el movimiento social de los derechos y la revolución y demás, que hubo muchos cambios, los sordos seguíamos sufriendo esta opresión oralista, ¿no? Y a veces quedábamos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos si no tenemos, por ejemplo, antes en la escuela era lo que nos nucleaba, la escuela, pero después cuando ya regresábamos de la escuela, cada uno iba por su lado, y los sordos necesitábamos volver otra vez a nuclearlo, necesitábamos otra vez algo, y ahí se fundó la asociación. Fue la primera asociación de sordos del mundo, acá, en Suecia. En 1889, en Suecia fue la primera asociación, hasta hoy. Continúa como primera asociación. No es un modo de cuidarnos entre los sordos, no es cuidar la lengua de señas también, ¿no? Para que prevalezca nuestra cultura también. Pero anteriormente, en la época de antes, no se daban cuenta que había que cuidar, que había una necesidad en la comunicación, que necesitábamos comunicarnos, interactuar, socializar. Nosotros naturalmente se comunicaban, pero no estaba esto como el lengua de señas, no existía esta categoría, no se llamaba así, simplemente se comunicaba como algo natural, nos comunicábamos con las manos, y nosotros no queríamos el oralismo. Igual había como una especie de tortura que se imponía con el oralismo. Yo me acuerdo, antes se nos pegaba, se nos tocaba la lengua, se nos trataba de esta manera, ¿no? En las escuelas los oyentes, eso fue la verdad que muy difícil, una época difícil. Y los sordos resistimos a eso y se creó la asociación y sentimos una libertad, sentíamos gran autonomía por nuestros derechos de poder comunicarnos. Allá en Suecia fueron retomando cosas de Europa y se fue expandiendo a todo el mundo. Y acá Terry, justamente que iba y venía, que viajaba a Europa, él se nutrió de todos esos aportes de Europa y se dio cuenta que acá en Argentina no había nada y él fundó ASAM. Esa asociación, estaba Terry con sus amigos, con su grupo de amigos, fueron buscando sordos, esos sordos que sabían que estaban solos, aislados, ellos los fueron retomando, encontrando para poder integrarlos ahí, solamente hombres. Y mujeres también. Hombres y mujeres, ya eran adultos, digamos. Entonces los fueron convocando, por ejemplo, si yo estaba en mi casa y a 2 cuadras había una mujer sorda, porque los sordos siempre se conocen, siempre dicen a 2 cuadras, 3 cuadras, 5 cuadras de mi casa hay un sordo porque hay ese contacto, ¿sí o no? Se tiene esto. Dicen, no, sí, yo conozco que acá 5 cuadras y otro sordo. Entonces ahí lo iban convocando para poder, y se nucleaban después ahí en la asociación. Y se dieron cuenta que los hombres y las mujeres tenían una seña diferente y había fallas en la comunicación. ¿Por qué? Porque los hombres tenían una lengua con una impronta italiana y las mujeres una lengua con una impronta española. Eran diferentes. Por ejemplo, antes no se sabía, pero por ejemplo mi mamá fue a la escuela de mujeres, a esa escuela en Buenos Aires, y mi papá fue a la escuela de hombres, allá en Córdoba. En Córdoba no había escuelas. Por ejemplo, los números 50, hasta el día de hoy, algunos hombres dicen 50. Algunos hombres dicen así 50.
¿Y las mujeres cómo enseñaban? 50. ¿Saben cómo enseñan las mujeres? A mí me quedó como una gran marca esto, porque mi mamá falleció y no pudimos tener registro, no pudimos grabar eso, entonces no sabía yo que... Ellos decían así, 50. 50. Ese era el número 50 que las mujeres decían. Y los números se hacían de manera diferente, hombres con mujeres. Igual que el alfabeto era diferente. Y a mí me quedó esto marcado, el 50, porque esas eran las señas de las mujeres y los hombres decían 50, de otra manera. Lo mismo que, ¿no es cierto? Imagínense, encontrarse hombres y mujeres sordas, se encontraban, por ejemplo, ¿cuántos años tenés? 50. Hombre, ¿qué? 50, no entendía nada, y había una falla en la comunicación. Era el lenguaje de señas, sí, pero no era lo mismo, no había una falla en la comunicación. Y ahí fue avanzando esto y con el tiempo la lengua de señas argentina. Yo he escrito varios artículos sobre que se han podido difundir, que se han difundido, artículos que se llama La Generación X en lengua de señas argentina, donde comento sobre la comunidad sorda argentina. Ustedes los pueden descargar en una página de internet que es gratis, eso es gratuito, porque es una difusión gratuita, es libre. ¿Por qué generación X? Yo después le voy a contar un poco esto de por qué generación X a este artículo. Yo escribí porque la lengua de señas tiene mucha historia, es profunda, tiene historia, es de gran valor, porque la lengua de señas, así como esto que se decían 50 y 50, que había falla en la comunicación entre hombres y mujeres cuando se encontraban, que habían escuelas a 3 cuadras y que no se encontraban, y que después cuando fundaban ASAL y hombres y mujeres se encontraban y había falla en la comunicación, ¿cómo fue que sucedió esto? Porque bueno, había estas diferenciaciones en las escuelas, porque la escuela del Airolo de los hombres tenía impronta italiana y las mujeres española. Entonces se enseñaba de manera diferente. Sordos, y hombres y mujeres tenían esta diferenciación. Pero esto era así porque era inocente esto, no. El Estado no quería que se encontraran. Subyace de esto una idea política, porque era el Estado quien no quería que los sordos hombres y las sordas mujeres tuvieran relación, encuentro. Porque la Iglesia no quería que se casaran porque tenían miedo que se siguiera generaciones y generaciones de sordos. Y esto es muy fuerte, porque parece una pavada esto, pero no, hay una ideología detrás de esto. Y los sordos están en contra de la Iglesia, y igual se casaban. Igual, o sea, entraba por uno de ellos y salía por el otro. Y la Iglesia, digamos, como que perdió en este sentido, porque los sordos hasta hoy se siguen casando. Y los sordos tuvimos resistencia para defender nuestro derecho a la autonomía, a la democracia, a la libertad, nos opusimos a esto. Y la lengua de señas fue evolucionando, y esta evolución, ¿por qué 50? ¿Por qué desapareció que se diga 50 de esta manera? Fue una colonización de los hombres, ¿no? Una colonización lingüística, una opresión. Decir 50, nada, es feo, mejor 50, queda mejor, es más delicado. Y los sordos también, digamos, hay colonización entre nosotros. No solamente que los oyentes nos oprimen a los sordos, sino que entre los sordos también hubo esta colonización de los hombres hacia las mujeres, esa opresión. Si las mujeres decían 50, no, qué feo, mejor más suave, más sutil, decir 50 de otra manera. Y las mujeres, a mí me encanta decir 50, es más lindo, o sea, a mí me gusta esta forma de decir 50. Y la verdad que lástima de no poder haber buscado una mujer sorda, porque han muerto estas mujeres sordas adultas y no se ha podido recabar estos datos y desaparecieron. Porque el gobierno, el Estado, no quería que... Hasta hoy, obviamente, todavía continúa esto. Pero, por ejemplo, si nosotros en la Universidad del Comahue o en la UNER o en Córdoba, en asociaciones, pedimos al gobierno un subsidio para poder investigar y recabar datos, el gobierno como que
nos apoca, no se esconde, no quiere hacer algo para el cine, para poder mostrar y demás, la historia, el gobierno no apoya esto. Ahora ha ido evolucionando un poco, pero estas mujeres se han muerto mucho de la comunidad sorda y no se puede recabar ni tomar registro de esto, y es una gran pena. Por ejemplo, mi mamá, yo viví junto con ella, yo viví junto con mi mamá y yo podía preguntarle cosas todo el día, todos los días a mi mamá y avisarle. Y mi mamá me decía, qué pesado, qué molesto, pero no importa. De igual manera ya murió, ya no la tengo más. ¿Y ahora cómo hacemos para recabar esos datos? Por ejemplo, mi mamá, ¿por qué no? Yo no es que cuente todo de mí, porque soy egocéntrico y demás, sino porque yo fui testigo de eso. Mi papá y sus compañeros, que ellos hablaban en lengua de señas, mi papá y sus compañeros, en lengua de ellos. Y yo nací y fue natural, digamos, verlos y nutrirme de ellos. Yo jugaba, mis amigos visitaban en mi casa, yo iba a su casa y demás. Y yo como que fui retomando todo eso y nutriéndome de esa lengua de mi papá, que tenía esta impronta italiana. Obviamente después mi papá murió cuando yo era chiquitito, pero yo seguí encontrándome con mis amigos y sus amigos, continué encontrándome. Y mi mamá, con sus compañeras mujeres, siempre hacían reuniones de mujeres que hablaban sobre la casa, sobre los embarazos, sobre cómo tejer, sobre comida, cómo cuidar a los hijos. No era así, o sea, de los hombres hablaban sobre fútbol, sobre trabajo, y las mujeres, sobre mujeres y demás, ¿no? Y yo fui creciendo, fui viendo y viendo, nutriéndome de los aportes de mi mamá y de mi papá, y cuando naturalmente, digamos, yo iba incorporando, no era que le decía, enseñame, yo naturalmente iba incorporando estas cuestiones. Y yo entendía tanto a mi papá como a mi mamá, pero yo, en mi grupo de amigos, yo tenía mi otro grupo de amigos, aparte, donde teníamos nuestra lengua, de nuestra misma edad, nuestra otra lengua de señas. Por ejemplo, me generó un impacto en una historia, un compañero, ahora tendría 50 años, que murió hace 2 años, en la Asociación de Córdoba, estábamos hablando sobre los autos, el taller, la técnica de los motores. Yo la verdad que no sé nada de eso, doy un burro sobre eso. Y estábamos charlando sobre ese tema y entra un joven. Y me llama a mí, ¿no? De esta manera. Y él me dice, ¿qué dice él? ¿Qué está diciendo? Y yo le digo, él está hablando sobre los motores. Y ese joven no lo entendía a él. Porque él usaba señas antiguas, una seña diferente, y él, que era joven, no lo entendía, porque ha ido evolucionando. No es que los sordos son ignorantes, no, sino que son diferentes generaciones, diferentes lenguas también, ¿no? Y yo sabía cómo, y yo tenía incorporado estas dos maneras, esta manera antigua y esta manera de ahora. Fue algo natural esta incorporación que yo tuve, gracias a que, es por eso que yo escribí este artículo Generación X, donde ahí se muestra toda esta evolución de la lengua de señas y cómo se fue integrando, digamos, ¿no? Y se fue mezclando con otro. No es que mágicamente cambió, un cambio en la lengua de señas, no, sino que hubo un proceso donde se fueron mechando varias cosas, integrando varios aportes y se transformó obviamente la lengua. Entonces, en cuanto a la lengua de señas, esta opresión del hombre hacia la mujer hizo que con el paso de los años la lengua de señas femenina, digamos, haya ido desapareciendo, ¿no? O ellas tenían que esconderse para hablar su lengua de señas entre ellas a escondidas, pero frente a todos se hablaba otra lengua de señas. Entonces esto es de la misma forma que se da la opresión del oralismo con las personas sordas. Nos hacían articular y a escondidas los sordos hablaban lengua de señas. ¿Es cierto esto que estoy diciendo? Es lo mismo, es igual. En el hombre y la mujer la opresión se da igual. Y
También a veces sucedía que algunas asociaciones iban algunas mujeres, pero era cosa de hombres, era asunto de hombres. Las mujeres no podían mover las manos. Sí, en su casa sí hablaban su lengua de señas. Entonces era una presión muy fuerte, muy fuerte. Entonces, en Assam, por eso yo digo que en Assam, digamos, nace la LCA, propiamente dicha, nace en Assam. ¿Por qué digo esto? Porque también en realidad los sordos empiezan a casarse entre ellos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces nace la lengua. Ahora estamos en 2017, estamos en la 7ª generación ahora. En esta escuela de la que estamos hablando era la generación 0, digamos. Se trajeron lenguas de señas de distintos países, Italia, se trajeron de otros países y se formó acá una especie de comunicación entre hombres y mujeres, pero cada uno con sus señas. Entonces, cuando ellos tienen hijos, es cuando nace la LCA, la lengua de señas propiamente dicha. Ahí empieza a surgir, digamos, como... porque es una lengua que continúa, igual que la vida, ¿no? Es una lengua viva. En Argentina crece, digamos, su uso continúa igual que como cualquier idioma hablado, ¿no? Que está viva, entonces sucede que vienen otras personas de afuera y también la lengua va sufriendo transformaciones, digamos esto mismo, pero ya conteniendo tanto hombres como mujeres y sus dialectos, digamos. Yo soy la 3ª generación, mis padres me dieron, su generación estaba más mezclado. A partir de mi generación es cuando surge ya una lengua de señas, una LCA. Y no es que, digamos, yo tengo 52 años. Mi generación es como ya podemos hablar de una lengua de señas propiamente dicha, en adelante a partir de mi generación. Pero antes de nosotros todavía habían señas mezcladas, 50 como lo decían los hombres, 50 como decían las mujeres. Yo veía los dos, yo manejaba los dos. Después fue distinto, digamos, por ejemplo, digamos, la lengua es la seña de profesor. Antes se usaba esta seña. Ahora dicen, ay, yo soy viejo, por eso uso esta seña de profesor. Y no, es porque yo ya la tengo incorporada y fui también viviendo esa transformación de la seña de profesor, digamos, pero a partir de mi generación se puede hablar propiamente de la lengua de señas. ¿Por qué? Porque yo crecí con el oralismo, ¿no? Entonces yo tenía como... También viví el momento de la revolución de los derechos. Vos, Laura, vas a contar acerca del voto femenino. Yo voy a contar algo. Vos. Bueno, después, lo que yo digo está vinculado con lo que Laura después va a decir. El voto femenino, ustedes saben que antes las mujeres estaba prohibido que voten, no podían votar. Y el voto femenino se consigue gracias a Eva Perón, ¿no? ¿En qué año? Nunca me acuerdo de los años. ¿En qué año es que se vota? En 1947.